Instituto Cultural Español, estamos entonces agradeciendo que una vez más estén presentes en este ciclo de charlas, como hemos hecho en otras oportunidades por Zoom, con la que empezamos las actividades 2022. En realidad habíamos tenido una presentación de libro en enero, pero esta sería una actividad que se suma a algunos talleres que ya están funcionando en forma presencial. El tema del carnaval en San José era un tema pendiente que teníamos en el Instituto Cultural Español, y para este año 2022 habíamos hecho, digamos, algunos proyectos, nos habíamos reunido con algunos amigos carnavaleros para poder planificar una actividad que llevara más de un día, que comprendiera actividades presenciales, que comprendiera alguna muestra de traje, por ejemplo, el carnaval, y que habláramos también del carnaval de San José. De todo ese proyecto, que era mucho más amplio, solo ha quedado esto, que es 4 jueves, encontrarnos a las 7:30 de la tarde, 4 jueves consecutivos, a partir de hoy, 24 de febrero, para compartir lo que hemos llamado un acercamiento, como dice ahí el flyer, un acercamiento a la historia y la memoria del carnaval maragato. ¿Por qué un acercamiento? Porque es muchísimo lo que hay para investigar, hay pocas cosas, desde el punto de vista histórico no está investigado, sí hay un aporte fundamental que es el material audiovisual que Lato Pugliese muy generosamente nos prestó, nos dio para que nosotros lo utilizáramos. Por eso en este ustedes ven el logo del ICE, el logo del Grupo Compartir, pero también el logo de la Historia en Movimiento, que forma parte de un aporte sustancial para poder preparar estas charlas. Estas van a ser 4 charlas que empiezan hoy y que en la 4ª charla podemos anunciar con mucho orgullo que la profesora e investigadora Milita Alfaro se va a sumar al taller, el último de los talleres. Es para nosotros todo un honor que una profesora de tanto prestigio haya aceptado participar con nosotros y hacer para el Instituto Cultural Español esta jornada, que queremos que sea entonces como el inicio de un estudio del carnaval en San José. Ustedes saben que nuestra institución es una institución que se mantiene con la ayuda de los socios o con actividades que se realizan para recaudar fondos, que no tenemos ningún tipo de ayuda, ni de departamental, ni nacional, ni internacional. O sea, el ICE funciona con el aporte de los socios y con actividades que las comisiones honorarias u otras personas colaboran para organizar. Nosotros, por lo tanto, en nombre de la comisión directiva, y como otras veces lo hemos hecho, decimos que el que quiera colaborar con 300 pesos por los 4 jueves de charlas, es una colaboración para la institución, no para los que vamos a dar las charlas. Así que bueno, otra vez agradezco, y ahora sí, ya empezamos con el carnaval. Adrián. Bueno, en nombre del Grupo Compartir, yo les doy también la bienvenida, el agradecimiento por acompañarnos, y les voy a presentar un poco en general en qué consisten estos 4 encuentros que vamos a tener. Vamos a comenzar trabajando
la segunda mitad del siglo XIX, donde hemos encontrado un material bastante interesante que marca el comienzo del carnaval en San José, alrededor del año 1870, son los primeros datos que tenemos de esa segunda mitad del siglo XIX, y lo vamos a abordar hasta 1950 en primera instancia, y esto va a ocupar 2 encuentros. Lo vamos a hacer, tal como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, a través de lo siguiente. Vamos a tomar como ejes más importantes los conjuntos, los corsos, los tablados, los bailes, los personajes y letras y letristas. Evidentemente no en todo el siglo XIX podemos contar con todos estos elementos. Hay cosas como por ejemplo las letras, los letristas, podemos tener algún dato, pero de las letras muchas veces no hemos podido encontrar prácticamente ninguna de ellas. Quiero decir también que, aparte del agradecimiento que Edi mencionaba recién a Homero Atto Pugliese, que él hizo en su momento un trabajo importantísimo de recolección, de testimonios, de material fotográfico, de material fílmico, nosotros nos hemos apoyado muchísimo también para corroborar algunas de las cosas, algunos de los datos que teníamos, tanto en el pueblo como en los principios. 2 elementos que realmente aportan, facilitan muchos datos y que algunas veces nos permiten encajar en algunos de los testimonios que tenemos, y otras hace que no podamos hacer coincidir esos datos de la historia con los datos de la memoria. De ahí que nosotros le hayamos dado el nombre de Memoria e Historia a este emprendimiento que iniciamos. Y resaltando como lo hemos hecho cuando abordamos la calle Yaguarón, que nos felicitamos cada día por haber hecho ese trabajo de la calle Yaguarón, no porque haya sido un gran logro nuestro, sino porque la calle Yaguarón ya fue transformada, ya es otra calle, pero además porque tanto la calle Yaguarón como el carnaval, como pensamos también y tenemos un poco adelantado lo de la calle Colón, forman parte de la identidad de San José. Entonces, vamos a abordar en esta primera parte lo que va de la mitad del siglo XIX hasta 1950. Y en las posteriores llegaremos hasta la década del 90 del siglo XX, porque ahí entendemos que después de ese periodo que fue la dictadura y que tiene características muy particulares para el carnaval, evidentemente la reinstauración democrática volvió a darle al carnaval la fuerza, la libertad, la pujanza, el compromiso, el animarse a plantear y a decir cosas que evidentemente durante el periodo de dictadura estuvieron absolutamente vedadas. Así que bueno, vamos a dejar para esta primera parte a Margarita, que no solo nos va a acercar elementos de carnaval, sino que nos va a dar también un contexto, eso lo vamos a ir acompañando en cada una de las charlas, que es el contexto histórico. Así que nos arrimamos a la Plaza 33, Margarita. Pero previamente quiero, no las pongas todavía, quiero hacer un pequeño preámbulo sobre el carnaval. Bien. ¿Está? Deja la anterior igual. No, bueno, todos tenemos un recuerdo, evidentemente, del carnaval. Todos los que están acá estoy segura que tienen, bueno, uno o muchos recuerdos del carnaval. Ahora, esa es parte de la memoria o de nuestra memoria. Ahora, el carnaval justamente no empezó con nosotros, por algo es esa memoria que nos vamos a ir de alguna manera registrando o viendo en el pasado.
El carnaval vino con la colonización, evidentemente, ¿no? Entonces, formaba parte de los grandes festejos desde la colonia. Entonces, cuando el país nuestro es independiente, había, sí, un carnaval. Pero el carnaval era una de las fiestas tradicionales, junto con las religiosas, con las bodas, con los nacimientos, pero indudablemente era la más popular. Pero la más popular, y si se quiere, la más bárbara. Y ahí vamos a apelar justamente al historiador, al genial historiador realmente, José Pedro Barrán, que dividió esos distintos periodos de nuestra historia, anteriores justamente, él dice a 1800, él parte lo anterior a 1860 y lo posterior hasta 1920. Lo anterior a 1860 él le llamó la barbarie. Y al otro periodo... Margarita, espere un poquito que se desactivó el audio. ¿Mi Ahora audio? Sí. Siga. Bueno, perfecto. No sé por dónde los dejé. Y quedó en la barbarie. Bueno, la barbarie lo dividió entre la barbarie y luego la civilización, que abarcaría de un periodo para él que iría desde 1860 a 1920. Entonces, el carnaval era una de esas fiestas bárbaras antes. ¿Por qué se caracterizaba? Yo diría que por el juego, por el desenfreno, un desenfreno total, por el desparpajo, por las relaciones incluso entre los sexos, por el ocio, casi una locura general. Tal es así que en distintos periódicos, por supuesto anteriores a 1860, se habla de que parecían locos o salvajes la gente que festejaba ese carnaval, sobre todo en Montevideo. Eso era realmente así, porque lo que cundía en ese carnaval de desenfreno eran sobre todo los juegos y juegos violentos. Se caracterizaban, bueno, los juegos de agua estaban a la orden del día. Se rellenaban huevos con agua en grandes cestos y bueno, por supuesto ayudados de baldes y de todo lo que se pueda pedir, junto con harina para hacer máscaras, y se iba a las casas. Eso estaba todo permitido. Era un carnaval con algo de desenfreno, con algo de salirse de las casillas realmente, ¿no? Y esa locura general, evidentemente, que desembocaba a veces hasta en muertes violentas, estaba dado sobre todo en Montevideo, pero también el interior participaba de todo eso. Eso era la realidad, tanta realidad que no podemos olvidar que el presidente de la República, que fue el tercer presidente de la República, que fue Fructuoso Rivera, estando en Durazno, y unos días previos a jurar como presidente, el 1 de marzo de 1839, cuando declara la guerra a Rosas, estaba disfrazado de moro, estaba disfrazado. Había ido a un evento, un baile, participaba y vino para firmar algo tan importante como era la declaración de guerra a Rosas, y eso no lo cuentan cualquier historia, lo cuentan los franceses que estaban allí, emisarios, que estaban esperando justamente una firma tan importante en ese momento. Así que se abría locura y se abría desenfreno. Pero ¿qué es lo que pasa en el país? El país, evidentemente, se va transformando. Y a partir de los años 60, de 1860, con la introducción del ovino, con las relaciones con los caballeros ingleses, con los títulos de propiedad que estaban regulados, se va después al cercamiento de los campos, se va a la modernización del Estado, se va, por supuesto, con la entrada del ferrocarril, es decir, la reforma educativa. Ya entonces comenzamos a pensar en otro Uruguay, en otro país, y ese otro país tiene que disciplinarse, tiene evidentemente que modernizarse de alguna manera,
Entonces, en medio de todo eso, hay que cambiar las costumbres, evidentemente. Esa ciudad que mira a Europa, desde luego, no puede tener costumbres tan bárbaras, de ninguna manera. Tiene que haber, no el ocio, sino que tiene que haber un disciplinamiento en el trabajo, en las costumbres, por supuesto, en la gente que tiene que tener otras actividades completamente reguladas. La Iglesia Católica contribuye mucho con esto, la reforma educativa también. Entonces el Uruguay ese que se va transformando, que necesariamente tiene que transformarse, también tiene que disciplinar de alguna manera el carnaval. Tiene que hacer un culto al trabajo, a que no haya excesos. Entonces todo esto se va a ver en ese disciplinamiento, diría yo, en ese regulamiento del carnaval. También quiero aclarar lo siguiente, que evidentemente estos cambios, vamos a centrarnos en el carnaval, como en otras actividades, pero vamos a centrarnos en el carnaval, que es lo de hoy, ¿no? Es evidente que hay, ¿cómo decir? Es un cambio lento, porque a esa civilización, digamos así, del carnaval, hay una resistencia. ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuáles son los puntos de resistencia? Yo diría, los distintos sectores sociales son factores de resistencia. No es lo mismo un cambio en la sociedad más importante, en la sociedad de comerciantes, en una sociedad típicamente burguesa, no es lo mismo que en las clases populares, que van a defender a ultranza ese tipo de excesos incluso, y que van a tratar de ser regulados en el tiempo, pero que se van a arrastrar a través del tiempo. Entonces, a pesar de esas reformas, nosotros vamos a ver esa resistencia. Y otra cosa que se va a ver notoriamente en esa resistencia es que no es lo mismo Montevideo, la ciudad capital, que el interior. Es decir, los acostumbramientos, las moderaciones, el recato, y todo eso en torno a la festividad de carnaval se va a dar mucho más pronto, digamos así, en Montevideo que en el interior. Esa va a ser esa característica previa que quiero mostrarles un poco, porque nosotros vamos a entrar en ese disciplinamiento, en ese regulamiento del carnaval y en esa etapa que a partir de ese año que pusimos, de 1870, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver qué pasa en San José. Entonces, en San José, acá, un poco cómo era, hacia 1875, cómo era la población, cómo era la población que teníamos, ¿no? Nosotros vamos a tener, no en el 75, pero algún censo que hay en los 90, vamos a tener unos 5.000 y tantos habitantes, 5.000 y tantos en un censo, y al finalizar la década del 90 del siglo XIX, vamos a tener unos 9.000 habitantes, 9.000 y tantos habitantes, son censos que se hacen policiales. Pero fíjense ustedes, acá ya está el monumento que es de 1873, el monumento de la plaza. Va a estar la plaza ya arbolada, ya con una cantidad de bancos, que fue la característica que tuvo la plaza, mientras ahora es un descampado en cuanto a bancos. Siempre hubo una preocupación, no en los primeros tiempos, por supuesto que no, pero ya en esta época en que está el monumento, nosotros vamos a ver que hay una preocupación por que haya bancos, que ya hay árboles y que hay una iluminación, ¿no? Muy precaria, todo lo que quiera, pero hay iluminación. Pero si nosotros miramos, ya vemos el campo, son 2 o 3 cuadras y ya está. No es una población que tiene calles de tierra, que tiene construcciones prácticamente todas de una planta, casi todas, con alguna excepción, pero nada más. Es decir, en medio de todo eso es que nosotros vamos a ambientar qué pasa después en ese carnaval. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. Nosotros en un paseo por esa población ya tenemos algo que fue increíble, que la hazaña que hemos terminado en 1874, se terminó lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, acá vemos la iglesia terminada, no revocada, pero desde otro ángulo la vemos, acá con la otra construcción,
también, vemos la plaza, bueno, todas las calles de tierra también, no hay ningún tipo, ni siquiera adoquinado, no hay nada, ¿no? Y sin embargo, sí, no hay nada, y sin embargo tenemos una iglesia que realmente ha sido una cosa impresionante para el tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos en ese paseo que podemos hacer por la población? Tenemos el Teatro Valbona, es decir, que se inauguró en el 73, el mismo año que el monumento. La aspiración de un señor, de Juan Valbona, que era ferretero, que le gustaba el teatro y que dispuso con muy buena voluntad hacer esa construcción que fue tan importante en ese momento y que desempeñó en el carnaval, vamos a ver que desempeñó un papel realmente increíble para los tiempos estos que estamos viendo, para esta temporada, digamos así, desde los años del fines del siglo, ese carnaval incluso, de fines del siglo XIX. ¿Ah? ¿Qué otra cosa tenemos? Además, bueno, ya se ha construido, ya ahora voy a la última, es decir, de 1890 al 99. Acá tenemos la construcción, no porque no se haya hecho anteriormente, porque esta construcción, la de la jefatura política y de policía, se hizo la planta baja, comenzó la construcción en 1870, ¿no? La planta baja, la hizo el mismo constructor de la iglesia. Y en los años 80 se puso ese reloj, tenía una sola planta, y se puso ese reloj en la parte superior. No tenemos registro, pero todos sabemos o conocemos que en la década del 90 del siglo pasado también se hicieron dos construcciones importantes, que una fue la capilla de Nuestra Señora del Huerto, que es del 96, y el otro importante aporte a la población se hizo a través del monumento Artigas. José Artigas, en medio de lo que se llamó la Plaza Nueva, una plaza que era un descampado, y que se inauguró en 1898. Quiere decir entonces que nosotros tenemos en ese San José, con esas características principales, vamos a ver cómo se desarrollaba ese carnaval que nosotros tenemos que disciplinar de alguna manera. Vamos a ver, Adriana, bueno, ¿qué pasa entonces? Hay que disciplinarlo, pero ¿cómo lo vamos a disciplinar? Bueno, nosotros vamos a tener que hay una preocupación, ya vemos, de distintos sectores sociales. Ya vamos a ver siempre que el carnaval, para regularlo, va a entrar en los sectores más importantes dentro de la sociedad. Acá tenemos que estas personas, que es de 1891, están en la cervecería de Welch, ¿no? Y por supuesto se han vestido como dedican a sus amigos, incluso esta postura carnavalera. Entre ellos está el doctor Espínola, que es el segundo, el doctor Alfonso Espínola, se han vestido como grandes señores y todo lo demás, tienen una guitarra, tienen otro instrumento, y el que está a su lado es un maestro, que es Gabriel Deza, que fue maestro de la escuela número 1, llamada la escuela de varones, de segundo grado, número 1, que tuvo una larguísima trayectoria en la vida escolar. Ellos entonces están protagonizando de alguna manera esos sectores sociales que en este caso están reunidos en una cervecería. ¿Ah? No están ni en un corso ni en ninguna otra actividad, pero es un carnaval al que ellos mismos van a aportar. Vamos a ver algún otro. Bueno, acá tenemos, se ve poco porque claro, material después de los otros carnavales vamos a encontrar muchísimo. Lo difícil es un carnaval en el cual nosotros no podemos tener ningún tipo de memoria. Hay que tratar de reconstruirlo de alguna manera. Bueno, esta foto fue sacada, está muy desvanecida, fue sacada el día que se inauguró el Centro Recreativo Sociedad Juventud Unida.
El Centro Recreativo Juventud Unida fue el antepasado, digamos así, del Club San José. Se inauguró en 1893, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que dirigen de alguna manera ese club? ¿Quiénes aportan a esa primera comisión directiva? ¿Quiénes son? Bueno, acá yo lo único que les puedo decir de toda esta gente es que muchos de ellos eran comerciantes. Y esto explica también el aporte que hicieron para, bueno, para hacer los estatutos, para contratar gente, para dirigir un poco esa vida dentro de la ciudad y especialmente el carnaval, porque ellos están el día que terminó el primer baile, ¿no?, en el cual se inauguró ese Centro Recreativo Juventud Unida, que ese baile se realizó en el Teatro Valbona. Quiere decir que ese teatro fue el escenario que había para este tipo de gente. Yo al único que conozco, al único no, sé simplemente que hay este señor, es Juan Vives Estradé, y estas señores de arriba, uno de ellos es José González, que era un fuerte comerciante que tenía una tienda, era la tienda Las Palmas, pero no la que conocimos nosotros, sino la tienda Las Palmas, que estaba ubicada donde hoy, donde fue la sastrería, donde está un despacho de la CODMI, todo eso, y bueno, abarcaba media manzana, ¿no? Se llamaba Las Palmas. Ese señor era un fuerte comerciante, y acá en la otra punta está Manuel Silva, el de Cuadrado y Silva, el socio de Cuadrado. Después, es decir, yo conozco, o se conocen esas personas, no las conocí yo, por supuesto, y este otro señor que está en el centro es Eladio Sánchez Pomín, que hizo los estatutos del club de la Juventud Unida, y acompañado de otras personas, que creo, acá el que se ve sentado en la mesa, que yo no sé si se ve, es un señor Lacroix, Miguel Lacroix, que también eran comerciantes. Quiere decir entonces que ese fue el aporte para esos carnaval, para ese carnaval tan importante en que se inauguró este club. A ver si está la otra, ¿puedes pasar otra? ¿Ahí? ¿Sí? Ah, bueno, acá está. Justamente, esa es la relación de gastos. Bueno, yo la encontré, pero estaba totalmente deshecha. Es una relación de gastos de esa comisión de bailes en el Teatro Valbona 1893, por 3 bailes que se realizaron en carnaval. Ingresaron 518 pesos, es decir, se recaudaba entre esos mismos comerciantes, y a veces, el apoyo de la jefatura de policía. Era a veces. Bueno, acá está justamente los egresos por los 3 bailes. Fíjense, la banda de música, eso era muy importante, porque la banda de música se contrataba las bandas militares. Y a veces había, y acá, hacia 1893, existía una banda popular que yo la he mencionado en otros momentos, y acá está, creo que está Ivonne Altieri, y bueno, era justamente un antepasado de ella. Un señor Tapa, Pedro Tapa, dirigía una banda militar, una banda popular, no militar, popular, y era la que se contrataba para esto, para amenizar también algo de esos bailes. Está el alquiler del teatro, porque se pagaba al señor Valbona, o a los sucesores, en ese caso ya Valbona había fallecido, pero los sucesores, que eran Límido, se les contrataba. Estaban los adornos del teatro, los porteros, las invitaciones por tarjeta, cosa muy importante, porque no entraba cualquiera. Eso es regular. Eso justamente es regular el carnaval. No entra cualquiera, van por tarjeta y se les pide justamente la tarjeta por las invitaciones, las guirnaldas de flores, las velas. El alumbrado era fundamental. Había otro tipo de alumbrado, con algún tipo de farol, pero también tenía que tener velas. Los carteles, un carruaje para los jóvenes, que eran los que llegaban sorpresivamente a ese baile, el reparto de las tarjetas,
y los refrescos para la banda. La banda generalmente cobraba, sí, pero les quitaba todo el tiempo. Imagínense ustedes que tenía que tener, bueno, algún refresco para ellas porque estaban todo el tiempo tratando de amenizar eso. Bueno, estaban los gastos totales y lo que sobra justamente se le entrega al Hospital de Beneficencia, que ya funcionaba, y esa es la cuenta que se le da, y don Eladio Sánchez Bombín es el secretario de la comisión, porque se hace hay una comisión que es del centro recreativo y hay otra comisión que es solo para la organización del baile. Así que tenemos ya todo un panorama. Bueno, vamos a seguir. Bueno, de Eladio Sánchez Bombín hay mucho más para decir, ¿no? No, sí, no, acá porque no es carnaval, pero bueno, sí, eso sí es otra decir cosa. Sí. que fue vicecónsul de bueno, lo que hoy es el Instituto Cultural Español. Sí, claro que sí, fue vicecónsul. Bueno, acá justamente tenemos otra que también nos acerca a esos sectores, diría yo, de una clase media, acomodada, o bueno, gente, comerciantes, gente especial dentro de la sociedad local, ¿no? Estoy hablando justamente de San José. Y acá tenemos, bueno, yo acá, esta foto, yo no la conocía, pero conozco algo de la foto. Esta foto yo la vi por primera vez en lo de que Hugo Cereta, la publicó yo no recuerdo, en una publicación que hacía justamente con Barreto, ¿cómo era que se llamaba? Opción 21, ¿cómo era? Opción Creo que era 21, así. creo que bueno, era. que él había puesto los intelectuales se divierten, o una cosa así. Bueno, yo de acá solamente vuelvo a don Gabriel Deza, a ese maestro, a don Eladio Sánchez Bombín, porque lo conozco en la foto, y una vez hablando también, no recuerdo si era con Nacho Pereira, me dijo que este era Nicasio Pereira, que era el abuelo de él. Pero después... ¿Cuál de ellos, Margarita? Más, el que está en la punta derecha. ¿Acá? Sí, es ese de ahí. Está, perfecto. Y Eladio Sánchez Bombín, el del centro. Y lo que sí conocí fue el armonio. Sí, bueno, eso lo conocimos todas. Eso lo conocimos todas. Bueno, no, pero yo simplemente les voy a decir lo siguiente. Lo que pasa, hay material, sí, de Eladio Sánchez Bombín. Eladio Sánchez Bombín era el abuelo de mi marido. ¿Tá? Entonces, de Olazábal. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi casa ahora hay una cantidad de materiales, de cosas que vinieron en esas divisiones que se hacen, esos repartos, cuando se deshacen las casas y quedan por allí tal cosa y tal otra. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que ese armonio lo tuvo la familia, lo tuvieron las hijas durante mucho tiempo, y una de ellas, que lo tocaba el armonio en ese tiempo, que era un armonio que estaba justamente para las serenatas que se hacían, ¿no? Una de ellas se lo regaló al doctor Marchales. Y entonces el doctor Marchales después lo hizo funcionar al armonio, ¿no? Pero era lo que se llevaba para dar serenatas, ¿no? Toda esta gente se reunía y en el carnaval, de la cual participaban, por supuesto, todos ellos, ellos evidentemente tenían justamente esa costumbre de las serenatas. Qué práctico el armonio para salir a la serenata y a carnaval, ¿no? Bueno, sí, nosotros claro, pero también que supimos andar con el armonio de tiro por ahí. Sí, lo que pasa es que nosotros, una vez cuando hicimos el siglo XX se va, le pedimos, yo misma se lo pedí al doctor Marchales porque sabía que lo tenía el dichoso armonio. Bueno, pero ellos también se acompañaban de guitarras, en fin, de otras cosas, ¿no? Pero, acordeón acá también. ¿Cómo? Acordeón, que era más práctico. Sí, por supuesto, y guitarra también llevaba. Bueno, vamos a continuar un poquito. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, por un lado, se va a disciplinar en el sentido de que hay un núcleo humano dentro de la población que se hace cargo del carnaval. Ya hay alguna comisión, algo importante. Ahora, hay algo que es fundamental,
que son las comparsas. Es decir, se forman y se hacen comparsas. La preocupación, ¿cuál es? Que tengan una letra que sea una letra aceptable, digamos así, una buena letra, digamos así, y que estén bien vestidos. Porque la característica de la barbarie era justamente en el desenfreno, había justamente, a la gente se podía vestir de cualquier cosa. Entonces, era algo que tremendo a su vez. Por un lado, yo digo lo siguiente, también, era la diversión personal, se divertían. Hoy asistimos, si estamos mirando el carnaval, nosotros ahora lo miramos, disfrutamos de pronto de algún corso, disfrutamos, la gente va al teatro de verano, escucha las murgas, pero esa otra participación que tenía evidentemente toda la población y que va a tener la población en los que mis compañeras van a tratar justamente todo esa otra etapa tan estupenda de San José, que muchos conocieron, por supuesto, y de la cual todos tienen recuerdos, y no esta de la cual hay que buscarla porque ya recuerdos, eso es pura investigación, no más, nada más. De no se tiene. Bueno, pero hay una preocupación acá por la vestimenta, por las letras, y están los baturros, justamente, de la cual don Eladio también hacía muchas veces las letras de los baturros. ¿Qué otras? Hay símbolos. El tesorero. Bueno, acá está el tesorero de los baturros, porque en todo había siempre una comisión, y los fondos que se recaudaban, aquello era sagrado. Es decir, no eran fondos públicos, sino que generalmente eran fondos particulares, pero se rendía siempre cuentas de todo lo que se hacía. Era exhaustivo en ese sentido el carnaval. Bueno, eso por un lado. Bueno, acá tenemos los vascos pelotaris. En casi todo el interior y en Montevideo también hubo también murgas de vascos. Se disfrazaban de vascos, a veces con instrumentos especiales, pero siempre esas comparsas que desfilaban en los corsos, que también hubo una reestructura de los corsos, desfilaban en los corsos, es decir, que participaban de una manera orgánica y de una manera elegante, diría yo, dentro de lo que era posible. También en el caso, Margarita, sí. No, perdón, en el caso de estos grupos, lo que encontramos en diferentes elementos y documentos es justamente la vinculación con los españoles o los italianos. Es decir, que muchos de estos nombres, como el caso de los Vasco Pelotaris, provienen justamente de quienes fueron los inmigrantes que llegaron por estas latitudes y que traían un poco las costumbres también de esos grupos, de esas comparsas que eran muy comunes en España o en Italia. Sí, por supuesto, había una tradición que se trató de respetar, y esa tradición entonces se vio en los corsos. Estas comparsas desfilaban en los corsos que también se regularon y también se fueron transformando, en la que había una comisión para el corso. Pero yo quiero también dejar claro que había también comparsas de negros acá, en este mismo tiempo. No tenemos justamente documentos, pero sí sabemos que, por ejemplo, los esclavos mozambiques, los hijos del pueblo, los negros del tambor, los sudamericanos, fueron 4 comparsas que en la última década del siglo XIX y en lo anterior, posiblemente en los 80 y en los 90, también estuvieron y se presentaron, y algunos de ellos participaron ordenadamente justamente de esos corsos, ¿no? Claro, no tenemos el registro, pero hay que decirlo también porque formaron parte de los corsos. Corsos que estaban además sumamente regulados, porque, es decir, a los corsos se trató en todo lo posible, aunque fue a veces casi imposible en algunos lugares, regular el juego de agua. Entonces, ¿qué pasaba? Se sustituyeron justamente en vez de, por supuesto,
todo lo que se hacía antes, en vez de los huevos que se tiraban, por supuesto, ahí se regulaba que se tiraran justamente pomos, primero fueron pomos de agua, después en el siglo siguiente van a ser pomos de éter, pero papelitos, después aparecen en la década del 90, ya entrada la serpentina, hasta cajitas de bombones, algunos, porque como venían también mujeres desfilando, mascaritas primero, tapadas también, pero con buenos vestidos. Entonces, claro, también había halagos de otro tipo, flores, bueno, claro. Todos esos corzos presididos no por reinas, sino por el marqués de las Cabriolas. Existía un marqués bien vestido también, que generalmente en el primer corso hacía un discurso y que era la persona que venía al frente, digamos así, de los corzos. Esos corzos se realizaban en torno a la plaza. Primeramente se realizaron, sobre todo en la década del 70, en las tardes, porque la falta de iluminación era un problema. Ya en la década del 80 y en la década del 90 se recurre a otro tipo de iluminación, pero siempre van a comenzar a la caída del sol, nunca en la noche-noche. Es decir, se prolongan, por supuesto, pero las características son esas, ¿no? De esos corzos regulados totalmente, ¿no? Margarita, perdón, una interrupción, sí, porque hay dos chats por ahí, a ver si podemos ir para atrás un poquito, porque esto se pone medio rebelde. A ver si nos preguntaba, bueno, Anabela acotaba con respecto a los baturros, que es una región de España a la que se refiere con baturros, y en el caso de los vascos pelotaris también, son grupos de vascos. Y claro, yo quería ir un poquito hacia por atrás. Supuesto, los vascos. Sí, incluso en una de las letras de los baturros, justamente, empezaba, somos los baturros del viejo Aragón. Decía, claro. Una de las letras, de tantas letras que tuvieron, ¿no? Así que, lógicamente, lo situaban ya de entrada en el lugar, ¿no? Y se referían muchas veces a la España que habían dejado, ¿no? También, claro. Porque las letras eran letras muy especiales, muy cuidadas, dentro de ese disciplinamiento que tenía que ver. Y si vemos el atuendo, no me deja ir para atrás, se me trancó la computadora, no me deja ir para atrás, pero si vemos el atuendo de estos vascos pelotaris, la gorra de vasco, la golilla, la faja, el tipo de pantalón, con la particularidad de que acá hay un tambor en la mano y que además hay máscaras. Estos tienen máscaras. Bueno, acá hay una pandereta, pero hay una máscara que en el momento de la foto la tiene cada uno en la mano. En el caso en la mano. Claro, en el caso de los baturros no tienen máscaras, o sea que salían a cara descubierta. No, salían sin. Claro, pero que también en el caso del atuendo, de la vestimenta, encontramos también perfectamente ese vínculo con lo español, ¿no? Sí, por supuesto, que había enormemente, desde luego, eso se daba muchísimo. Por otra parte, tú has dicho lo de las máscaras, porque si bien había los bailes, por ejemplo, iban con máscara, previamente tenían que identificarse y sacar la máscara, si iban con máscara, sacar la máscara y presentar la tarjeta. Así Totalmente. Que había todo un control. Bueno, pero eso, Margarita, lo hicimos algunos de nosotros también con algún pero por supuesto, sí, claro que sí. Por eso digo que todo no es hasta acá una cosa, no, porque se continúa. Incluso en los cursos que se hicieron muy posteriormente, nosotros sabemos que había mascaritas que disfrazadas así nomás y que participaban de los cursos. Mascaritas sueltas. Claro, y acá también las había. Lo que pasa es que se trató de regular. La policía hacía edictos, algunos se cumplían, otros no se cumplían, pero se trataba de controlar, que eso para mí era lo fundamental, era tratar
de que el control existiera, ¿no? El control era fundamental. Bueno, ¿qué otra cosa? Y bueno, a ver si esto quiere ir... No, no. Ay, perdón, ahí fuimos. No, otro grupo Sí. que está sin identificar, no Sí, encontramos claro. ni en Sí. el archivo Chavalgoiti, ni en algunos de los medios de prensa consultados, no encontramos identificación de estos grupos, de este grupo. A veces es muy difícil, pero ¿Cómo no? siempre les insisto en que vean los cuidados que están. Y generalmente ellos recibían el aporte para las vestimentas justamente de los comerciantes. Los comerciantes se organizaban y eran los que solventaban los gastos del carnaval. Que por otra parte, ese carnaval que se reguló y la iglesia contribuyó mucho a que justamente terminaran en ese miércoles. Por eso se esforzaban ese lunes y el martes en hacer los cursos que eran así todos los días, es decir, domingo, lunes, martes, porque el miércoles era lo que se llamaba, el martes era el entierro del carnaval, el miércoles era el miércoles de ceniza, y todos tenían que ir, todos, entre comillas, esa sociedad debía concurrir a la iglesia para que le hicieran la ceniza en la frente y empezara el tiempo de Cuaresma. Porque Claro. esa es la esencia, ¿Sí? justamente el sentido religioso. El entierro del dios Momo, que muchas veces, bueno, hoy lo señalaba también Milita Alfaro, tenía un féretro, se hacía toda una ceremonia del entierro porque del era, Momo. claro. Como se marcaba Sí, también claro, el comienzo del reinado de Momo, en el que posiblemente se permitían algunas libertades que en otro momento estaban totalmente vedadas, ¿no? Yo agregaría, claro. yo agregaría que Sí. Yo agregaría que eso que está tan marcado con el miércoles de ceniza y el comienzo de la Cuaresma, eso es una de las cosas que vamos a ver que van cambiando, porque después los carnavales se prolongan y se Claro, prolongan a toda la semana y Claro, más claro, todavía. sí, pero yo estoy hablando justamente de cómo lo disciplinan. Y en ese claro, momento Claro, lo que interesaba era encauzar. Antes habían terminado, a veces el entierro terminaba con un muerto de verdad. sí, sí, Entonces, sí, bueno, claro. ahora vamos a tratar de controlarlo. En San José, San José también sufrió los avatares de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo carnavales que no se pudieron hacer. Por ejemplo, del 85 al 86 no hubo carnaval porque hubo una epidemia de viruela tremenda, que solamente en el mes creo que era en el mes de enero, hubo 72 muertos, y siguió hasta el mes de junio del 86. Por lo tanto, no hubo carnaval. Otro año también hubo una epidemia de tifus, creo que en el 90, 91, tampoco. Y después cuando vino la revolución del 97, hubo un carnaval previo, pero ya eran los días previos a la revolución. Por lo tanto, tampoco hubo un gran carnaval. Quiere decir que sufrían los avatares también de la historia, ¿no? De los problemas que se iban planteando en la población, ¿no? En este lugar, en esta población, ¿no? Bueno, con respecto, entonces, el control de los disfraces callejeros, el control de las comisiones, el control de las jefaturas políticas, de los edictos policiales, que trataban por todos los medios de realizar algo que fuera ordenado. Y entonces, ese asalto que había antes a las casas se sustituyó por los bailes también. Bailes que se dieron, como yo dije, en el Balbona, y otros bailes que se hacían en casas de familia también, ¿no? Quedó el nombre, porque justamente en la barbarie se entraba por asalto a las casas y se asaltaba la casa. Bueno, se asaltaba y se podía hacer prácticamente lo que estaba casi todo permitido, ¿no? Acá no. Acá generalmente hay una invitación por parte de una familia y entonces abre las puertas de su casa y se realiza un baile, ¿no? Pero todo con cierto orden, con cierta moderación, que es la característica de la época, no hay otra cosa. Bueno, bueno, quiero... a ver si nos Sí. vamos adelante.
¿Podés? Sí, nos vamos al siglo XX, Margarita. Bueno, vamos a ver qué sucede en este siglo XX. Bueno, en San José, el siglo XX, nosotros vamos a ver, pusimos otra vez la plaza. Una plaza que, bueno, sigue arbolada, con su monumento. La iglesia, la novedad que tiene el reloj, que se le ha colocado en 1900, el 25 de agosto de 1900 comenzó a funcionar. Todavía esa iglesia no está revocada, se va a revocar en la segunda década del siglo, pero por eso tiene esas columnitas pequeñas que hoy no las tenemos, no las conocemos, por supuesto, pero marca ya una época determinada. Bueno, vamos a seguir un poco con las transformaciones locales, ¿no? Donde se va a suceder el carnaval. Porque este es el escenario del carnaval. Lo que estamos viendo, la plaza, esa plaza es el escenario del carnaval. Piso de tierra, después va a ser adoquinado, pero es el escenario. Y acá tenemos también dos escenarios. Dos escenarios. Es el Club Fraternidad, que fue el primero que tuvo sede propia, porque el recreativo, justamente, Juventud Unida, el futuro Club San José, no tenía local propio en ese momento. El Club San José, el Club Fraternidad, fundado en 1901, el edificio es de 1902, es ya de yo diría, de una categoría diferente, porque los propios, la propia comisión que lo hace, forma parte de una sociedad distinta. Porque fíjense ustedes que, por ejemplo, va a haber médicos, bueno, está el doctor Zavala, el doctor Chiolini, el doctor Nicola, el doctor Jorge Arias, el escribano Luis Eduardo II, Bautista Laguarda, que va a actuar en la vida política nuestra. Entonces, es como gente más, formaba parte de una élite y de una sociedad distinta, ¿no? El otro club era más bien de comerciantes y de gente empleados, sobre todo de comercio también, y un sector social distinto, y más jóvenes, por supuesto, también, por algo le pidieron Juventud Unida. Y el Club Fraternidad tenía un tinte un poco, vamos a ponerle aristocrático, aunque la aristocracia de acá no tenía nada que ver ni con la élite montevideana, ni con otras aristocracias, pero vamos a llamarle de alguna manera por algo, ¿no? Bueno, escenario entonces muy importante de distintas festividades y de grandes recepciones y de grandes bailes, porque justamente nosotros vamos a asistir que en carnaval se van a realizar infinidad de bailes en este edificio. Antes de que el otro existiera, antes de que el club, no el club de ahora, el otro club que anteriormente era una tienda, bueno, cuando se compra y se modifica, la cosa cambia. Y el otro escenario que cambia la ciudad es el teatro, que es fundado en 1912, en el cual la familia Machó va a tener una relevancia importante porque es justamente la familia Machó, los hermanos Machó, que van a poner justamente dinero para la construcción y que se realiza la obra esa tan especial que realiza el arquitecto Tosi y que tiene como un nombre imprescindible para el teatro, que es uno de los yernos de Machó, que es Rafael Siembra, un exquisito para elegir algunas cosas, gastó de más, por supuesto, para el teatro, pero realmente nos dejó algo realmente importante, ¿no? La familia y él. Entonces, cambia de escenario y cambia la ciudad también. Cambia porque hay otra proyección. La ciudad va a cambiar porque incluso se comienza el adoquinado en algunas de las zonas cercanas a la plaza, justamente en ese tiempo, otras, hay un empedrado en otros lugares de las pocas calles, como que la ciudad comienza a transformarse, porque la ciudad ya había progresado por el ferrocarril. La ciudad había progresado enormemente cuando viene el ferrocarril viene en la década del 70 del siglo anterior, entonces la década del 80 y del 90 son progresos también, pero ahora en el siglo XX ya la situación ya es sumamente importante, ¿no? Y entonces
tenemos que hay otra proyección para una ciudad que se ha transformado. Esta es la usina. La usina es una usina que va a ser generadora de corriente. Si un problema para el carnaval era la iluminación, acá lo tenemos solucionado por la construcción, lo que se inaugura en 1902, sí, el edificio de 1902, se inaugura la usina eléctrica con una generadora de corriente. Entonces, una novedad es que se adoquina inmediatamente esta calle, ¿no? Ni Colón estaba adoquinada, ni lo que va a ser Uruguay, la calle Siganda, tampoco, pero en el momento que se hace esta construcción, que era un alarde para ese tiempo, va a estar adoquinada, o se preocupan porque se adoquine esas calles. Ahora, mi propietario primero es Artola, José Valentín Artola, y luego es de los hermanos de Lanti. Entonces, ellos tienen suscriptores, ¿no? Y por supuesto, el casco importante de la plaza van a ser suscriptores de la iluminación, de la luz eléctrica. La luz eléctrica es por hora, ojo, y es muy cara en ese momento. Quiere decir que las familias no son todas, por supuesto, sino que hay un núcleo de familias y, por supuesto, también el teatro va a ser suscriptor y, bueno, las dependencias oficiales van a ser suscriptoras y van a tener un tiempo determinado de iluminación. Cuando viene el carnaval, por supuesto, se va a apelar a una iluminación eléctrica, entonces mejora también la iluminación, mejora la iluminación de los corsos, de los bailes bueno, y el carnaval también. El carnaval se va transformando, ¿no? Margarita, una de las protestas que se encuentra muchas veces a través de la prensa es que se contrataba la luz eléctrica, por ejemplo, hasta las 12 de la noche, hasta la hora cero, e inmediatamente se cortaba cuando llegaba la hora. Entonces la gente que de repente estaba en el corso, en la plaza, se tenía que trasladar hacia sus domicilios por calles que estaban prácticamente al oscuro o que no tenían luz. Entonces, o que tenían un farol y punto. Claro, y el farol era uno para toda la cuadra. Entonces, pero igual es un adelanto enorme que ya tuvieran unos contratos para la iluminación en el carnaval, ¿no? Eso era fundamental. Y bueno, y se pedía muchas veces que se iluminara alguna de las calles adyacentes a la plaza y que esa iluminación se apagara media hora después de la hora que terminaba el corso, como para dar tiempo a que la gente se retirara de la plaza. Claro, pero para todo eso había que regularlo. Y ahí estaban justamente la policía haciendo también lo suyo. Y dependía, ya lo hemos dicho, de toda esa organización que requería el carnaval, ¿no? Bueno, pero acá los suscriptores hacían lo suyo también, porque si había bailes en casas particulares, generalmente eran contratadas también la luz para no ya 1 hora ni 2 horas, sino 3 o 4 horas y más. Como fue el contrato que se hizo cuando el Machó. En el Machó, justamente, si regresaron a las 3 de la mañana, en el tren expreso, quiere decir que la luz se contrató para un tiempo muy importante, para poder disfrutar justamente de los agasajos que se le hizo a esa delegación. Bueno, sí. Espere, a ver si nos quiere llevar ahí a la estación. Bueno, yo puse la estación del ferrocarril porque la estación fue un centro vital, tuvo una importancia tan grande en la vida de San José. Y la puse por una razón, porque esta estación se hace después del teatro. Ojo al gol, porque yo he visto recreaciones sobre el Machó, en el cual la gente va a la estación a recibir a la delegación, y no. Esta estación del ferrocarril, esta construcción de la estación, se inauguró en el 13, al año siguiente de la inauguración del Machó.
Quiere decir que estaban orgullosos los maragatos de tenerla y protestaron muchísimo durante mucho tiempo porque no tenían una casilla, tenían una estación muy mínima, realmente, con algún otro galpón y nada más. Entonces ellos se sentían muy orgullosos de esta estación inaugurada justamente en 1913, ¿no? Es contemporánea del liceo. Cuando se inaugura el liceo, en el mismo mes se inaugura la estación. Eso amerita, por eso la puse, porque me parecía que daba una visión importante de cómo era en esas primeras décadas esa población y cómo eran los festejos de ese carnaval, ¿no? Por supuesto. Y Bueno, va a ser el centro muchas veces de los tablados y de las comisiones de vecinos, esa estación, prácticamente en la década del 20, del 30 de este siglo XX, ¿no? O sea que ahí va a haber una movida muy particular también en torno al carnaval. claro, por de la supuesto. estación. Bueno, pero Adriana, esa movida la van a agarrar ustedes justamente porque Claro, eso es lo que ustedes han investigado y todo lo demás. sí. Esto es simplemente un panorama de ese carnaval que evidentemente ninguno de nosotros puede dar testimonio, ¿no? Ahora de Yo no los otros de estaba, ustedes evidentemente pueden y dar muchos, ¿no? Realmente va a ser así. Bueno, vamos a seguir un poco en este carnaval. Seguimos entonces por supuesto, con las comparsas. Acá vemos también con estandartes, se cuidan. Acá vemos, por ejemplo, cómo es el cuidado que tienen, el esmero que tienen, ¿no? La presentación, la cantidad que son. Y ustedes, los estandartes para los desfiles. Y es en el momento, porque justamente que puede haber ya algunos tablados, porque no era la característica del siglo XIX, el tablado, que después va a ser la gran característica del siglo XX, ¿no? Pero ya empiezan entonces a haber tablados y a haber presentaciones en algunos de ellos. Generalmente lejos, alejados del centro, muchas veces, ¿no? Y ahí también es donde participan los conjuntos de negros, no nos podemos olvidar que también lo van a hacer y con cierto esmero y presentándose, ¿no? Que eso también hay que recalcarlo, ¿no? Del cual se puede tener testimonio en épocas posteriores, pero no los tenemos en esta, ¿tá? Lamentablemente, podemos llegar a tenerlos, pero eso en construcción. Bueno, acá tenemos los tres personajes que estaban dirigiendo el corso. Es decir, el corso tenía una comisión. Seguimos con el Marqués de las Cabriolas, nada de reina ni nada por el estilo, ¿no? Es una comisión que organiza, es una comisión que responde, a veces apoyada por el poder político, otras veces no tanto, otras veces protestando, que no siempre organizando. Y entonces, además del Marqués de las Cabriolas, muchas veces desfilaba, como en este caso, el corso. Y acá tenemos tres representantes que están justamente inaugurando uno de esos corsos interesantes que se hacían en estos pagos. ¿Sí? Vamos a seguir. Mi conexión es inestable, eso es difícil, ¿no? Sí. Acá tenemos justamente una de las características. Acá tenemos unas volantas y una volanta en la cual van mujeres. Porque vamos a decir las cosas como son. La mujer empieza a participar, por supuesto, en el carnaval. No solamente en los bailes y en los bailes de máscara, sino que también en los desfiles. Es a ellas que les van a alcanzar esos pomos y esos bombones y esas flores y esas galanterías, y son las primeras que van a aparecer justamente después de los primeros, son los primeras volantas, ¿no? Hay carros, hay volantas, está la banda, ¿no? Precedida por el Marqués de las Cabriolas y por esos representantes de la comisión. Acá las tenemos a ellas, justamente, con muy lindos vestidos, con muy lindas vestimentas, pero con su antifaz correspondiente. Están desfilando, pero ocultas, son máscaras, pero en un desfile interesante para participar en un corso.
Sí, continuamos. Sí, a ver que estoy mirando. Ah, Sí. decía Anabela, debe faltar bastante para que aparezcan las damas. Bueno, el 900, no, pero esto ya lo había mandado hace un momentito. Las damas aparecen, Está. No, pero porque esta este, volanta más o menos es de 1912-13. claro, Quiere decir entonces que ya tenemos que no solo participan en los bailes, porque van a los bailes, y en sus casas hacen baile, sino que también se aventuran a participar de otra forma, ¿no? sí, el Bueno, 900, los cambios, el vallismo, todas esas cosas que no claro, vamos a profundizar en ellas, claro. pero que están presentes en todo el país, Pero lógicamente, ¿no? está, está bien, Adriana, porque por un lado se disciplinaba, pero era un momento de contradicciones también, ¿no? De enormes Claro. contradicciones, pero de enormes reformas, en las cuales participa, por supuesto, no podemos olvidar las reformas fascistas, ¿no? Así que entonces juegan un rol también las mujeres, empiezan, a pesar de que tienen un freno muy importante en la propia iglesia. Ahí justamente los obispos en general, y sobre todo Mariano Soler, envían del carnaval siempre sus consejos a través de la asociación cristiana o a través de la asociación católica o de las distintas congregaciones, de cómo debían comportarse, hombres y mujeres, por supuesto, también, ¿no? Pero quiere decir entonces participando. ¿Ah? Bueno, Bueno, seguimos. seguimos. A ver acá. Bueno, yo acá, la otra vez me refería al padre Lacroix, porque es una lata hecho de paz. Pare, Margarita, no hable que yo ahora la dejo. Ahí, ahí. Bueno, perfecto. Bueno, el padre Lacroix, interesante figura, ya que he hablado de la iglesia y de las restricciones, por otro lado vamos a hablar de un cura que hizo la letra, no solo la letra, la música y la letra de Vivo en un rancho. ¿Por qué lo pongo acá? Porque lo hizo para un tablado, para una comparsa que se llamaba Los Burros. No es un nombre muy lindo, pero era una comparsa, y era de gente de un barrio. Yo lo expliqué más o menos cuando vimos la calle Yaguarón, y hablando de la identidad y de una canción que después fue la nuestra, o es un poco, representa nuestra propia identidad. Entonces, él que era capellán del hospital y que estaba siempre en contacto con una población, empezó en el 11 él a actuar en el hospital, y en la zona del hospital, y en esa zona de Yaguarón, le hizo para un grupo un grupo de jóvenes, que iba a actuar en un tablado que estaba ubicado en Yaguarón y Rincón. Para ese tablado le hizo ese vals, porque se llama vals, que se llama Los Burros. Los Burros era el nombre de la comparsa que se presentaba en ese tablado. Él hizo la música, hizo la letra, lo ensayó también, forma parte, tiene dos partes, uno es evidentemente ese vals y el otro se llama Tradiciones Criollas. Y en aquel momento yo les dije que pensaba que se llamaba Los Burros porque eran justamente de cerca de la zona del cementerio, donde estaban justamente los burros, que eran los burros de los camiones, de los carros de basura de la intendencia, justamente, ¿no? Que ahí se ponían los burros, se guardaban los burros en una zona amplia que está cerca del cementerio. Pero lo interesante que fue para un tablado, ¿no? Quiere decir entonces que ya había esa representación de los tablados, que después va a ser tan importante. Él la hace para un tablado de 1914. Ahí sí está datado perfectamente, se sabe que es de ese año y que él es el autor, un cura consustanciado con cierta parte de la población y actuando en una zona
no diría deprimida, pero ustedes se dan cuenta que en ese momento, 1914, la zona del hospital, por ejemplo, era una zona lejana al centro, lejos del centro. Ahora todo nos parece cerca, pero en ese momento no lo era. Entonces, él se encontraba consustanciado con ese barrio y también con esa otra parte de la calle Yaguarón próxima al cementerio. Bueno, y el legado que es nada menos que una identidad nuestra, ¿no? Que vivo en un rancho. Dice Cristina Sí. Cayorda, vivo en un rancho, nuestro himno. Ah, bueno, yo estoy de acuerdo plenamente, completamente, ¿no? Bueno, acá esto es algo que tuve que armarlo, ¿no? Porque esto está casi destrozado. Bueno, pero esto es una invitación hecha en un papel precioso y todo lo demás, que se hace para el baile japonés, que dio, así como yo les decía, que muchas veces el jefe de policía estaba al margen y que no colaboraba, otras veces colaboraban. En este caso, estamos en el año 1917, el intendente era Antonio Pan, y Antonio Pan dio, él solventó el gasto, era el intendente, la intendencia, dos bailes que fueron memorables. Uno, se llamó el baile blanco, y otro el baile japonés. Esta es una invitación que se mandó a hacer en Montevideo en un papel especial para el baile japonés, ¿no? En que estaba justamente, bueno, acá se lee algo, es decir, se la manda, bueno, Eladio Sánchez Bombini a la familia, es decir, está la tarjeta para la persona y la familia, es decir, no cualquiera va al baile, eso es lo que yo les insisto, que siempre hay cierta separación, cierta distinción, que después no vamos a ver, y después va a ser la esencia del carnaval, va a ser otra, pero para un baile determinado se dan cuenta que se entra por invitación. La invitación es tan exquisita que tiene nada menos que está adornada con algo japonés, pero además se pedía, porque no sé si se lee abajo, porque no sé si se lee, porque está la comisión y todo lo demás, que fueran en lo posible vestidas de japonesas las mujeres, cosa que también hicieron. Y entonces el gasto es mayor, la iluminación va a ser mucho mayor, los adornos van a ser mayores. ¿Se dan cuenta lo que es la exquisitez, ¿no?, de ese tiempo, ¿no?, en que justamente se invita por una tarjeta que es una tarjeta que estupenda, ¿no?, para que él se manda a hacer a Montevideo, porque dice que tienen que recibirla y que poco menos que tienen que guardarla. Bueno, esta se guardó, está media deshecha, pero todavía sí. Y existe por casualidad también. Lo que no pude hacer con fue desplegarlo, porque eran parte de los adornos de ese día en el teatro. El teatro se adornó con, bueno, yo diría, no sé la cantidad que se hicieron, pero unos cuantos, 1000 por lo menos, miles, que había por todos lados adornando lo que era la cazuela, lo que era todo, tertulia, cazuela, todo se adornaba con estos abanicos. Los abanicos son de papel, con unas varillitas, y tenían unas cintas muy bonitas, que todavía le queda la cinta, pero lo que no pude hacer es desplegarlo porque es papel y se está por deshacer realmente, ¿no? Pero el cuidado para eso. ¿Sí? No, le iba a decir, Margarita, que acá en el detalle se ve más claramente lo que está en una parte del abanico, que es justamente una japonesa. Sí, en el centro tiene una japonesa. Claro. En el centro tiene una japonesa y después los adornos consiguientes. Pero claro, a mí me hubiera gustado desplegarlo. Pero ya les digo que no, es imposible de hacerlo, ¿no? Pero era lo que adornaba el teatro, con una profusión enorme de luces, con una profusión enorme de flores también, para ese día que procuraba don Antonio Pan que fuera inolvidable, ¿no? Ahora, acá vemos, él también hizo un baile, el baile blanco. En ese baile blanco también, todas ellas fueron de blanco, y entonces los adornos también fueron acordes. Eso era un baile oficial. Pero junto con esto, también hay veces, bueno, con anterioridad fue al 17, no era Antonio Pan en ese momento que les voy a relatar algo, el intendente,
Pero, por ejemplo, en 1912 le dijeron que no había rubros. Esto es del 17. Anteriormente, con otro intendente, el intendente dijo, no, no hay rubros ahora para hacer el carnaval. Y entonces, un grupo de jóvenes le pidió al intendente permiso para ser los organizadores del evento. Y yo justamente, yo tengo el relato de don Manuel Cobas, que al estudiar o al ver la papelería de él cuenta que fue uno de los jóvenes que organizó el carnaval, ese carnaval de 1912, con poquitos días de anticipación, y con ese permiso de la intendencia. Y entonces se reunieron en lo que era el Rancho Rojo. El Rancho Rojo era un predio que antes había sido tambo y que en ese momento, en 1912, era un baldío, con un pequeño rancho, un baldío grande con un pequeño rancho, que estaba ubicado donde es la Corte Electoral hoy, en el predio que es la Corte Electoral. Entonces allí esos jóvenes idearon, pidiendo, por supuesto, ayuda al dueño del predio, que era uno de los Arias, que era Alberto Arias, y a otras personas, y a comerciantes también, para organizar el corso, para improvisar el corso. Y justamente don Manuel relata que fue todo un éxito y que, bueno, que el Rancho Rojo cumplió, porque toda la organización partió de ese lugar, que era un lugar de peña de jóvenes de aquel tiempo, ¿no? Quiere decir que había carnavales que eran solventados, otros que no, otros que muchas veces había un interés muy grande de los comerciantes de que se hicieran, otros de que se organizaran bailes, y se comenzó también la época de los tablados, es decir, una época en que ese carnaval no solo es del centro, porque va a ser del centro, siempre, siempre, en estos tiempos, va a ser del centro, se viene a la plaza, no hay caso, pero también ese carnaval se va a prolongar en otros lugares donde otra gente va a disfrutar también de ese carnaval, que es fundamental. Bueno, acá tenemos el carnaval de 1917. Para estar acá estaba el interés de los comerciantes también de que el carnaval claro se hiciera, ¿no? Sí. Acá está justamente este carnaval de 1917, bueno, es el carnaval de Antonio Pan, ¿no? Pero acá, fíjense ustedes que la preocupación, ¿cuál es? Que vestir mal no es lo mismo que vestir bien. Entonces, ¿qué le ofrecen? Trajes Hasta sobre medida. calzoncillos le ofrecen. Y por supuesto, las corbatas, Camisetas. los calcetines, justamente, todo, absolutamente. Camisas de hilo, camisas finas, en esa casa Fénix de Romanelli y compañía. Casi todos los sastres, voy a hacer una observación, casi todos los sastres eran italianos o descendientes de italianos, los mejores, ¿no? No quería decir que no hubiera de los otros, pero los mejores en ese tiempo, casi todos italianos. ¿Ah? Que les enseñaron, por otra parte, a sus hijos también la profesión, que era muy interesante, porque, lógicamente, no se vestía ahora que se va a una tienda y se elige y ya está. No. Había confecciones, por lo tanto, las casas eran imprescindibles, casas muy importantes, que confeccionaban las prendas, así como también confeccionaban esas prendas de las damas para ir a las fiestas, ¿no? Y a los bailes. Y acá vemos un descuento que se hace acá de la Casa Ochoa. Hoy Ochoa es en Asamblea y Sarandí, en la esquina de Asamblea y Sarandí, una casa que fue muy importante, que también hacía confecciones, y hacía confecciones para damas, y que también en los carnavales promovían descuentos, porque era lógico que se hicieran, porque bueno, comerciantes siempre, ¿no? Bueno, Anabela dice que ella llegó a comprar en Casa Ochoa. Bueno, ¿habrá comprado Greg Georgette, Anabela? O tal vez yo no sé. medias desean. No, en este año no. Fue después. No. Nosotros tenemos que excluir a todos los que están acá presentes de todo esto, ¿no? Somos muy niños. Esto es un carnaval que es historia pura de un carnaval. Es así. Porque, evidentemente, acá no puede haber ningún testimonio ni nada por el estilo. Aunque en don Manuel dejó un pequeño testimonio que yo le puse en la biografía del Rancho Rojo. Pero como testimonio, él era un muchacho.
Bueno, ¿qué otra cosa? No, dice Ivonne Altieri que Pedro Tapa era el abuelo y Federico Romanelli era el tío abuelo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, Federico Romanelli, sí, sí. ¿Sí? Y pariente de los Romanelli que todavía andan por acá, son los Claro, antepasados. claro. Bueno, acá simplemente, esta es la última, Diana. No, señora, Bueno, no señora, muy le bien. digo que No, 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 esto, quedan 8 más, bueno, está, no, porque o para que tampoco quiero usted vaya aburrir. midiendo el tiempo. No, justamente porque lo que no quiero es aburrir. Por eso. Esto es justamente, esto es en la escalera del Machó, del Teatro Machó. En el Teatro Machó se hicieron bailes y bailes muy interesantes, bueno, la gente los recordaba con mucho cariño, estamos en la década, en este caso es la década del 20. En la década del 20, no teniendo todavía el Recreativo Juventud Unida, no tenía arreglado, tenía de pronto porque primero compró una parte del club y después toda la zona de la esquina para poder tener una sede, le costó mucho. Y durante un tiempo, incluso en la prensa se dice, para que vean que se pueden realizar bailes de Juventud Unida, de centro recreativo, como le llamaban, en otros locales. Entonces, en la década del 20 se hicieron algunos en préstamo en el propio Club Fraternidad, que se le dio por dos oportunidades, cosa que se elogió mucho, y en este caso era de un baile que se había realizado en el Machó, con éxito también, y que toda esta gente joven, que son jóvenes en aquel tiempo, están rodeando a este señor mayor que es Eladio Sánchez Bombín, que bueno, que en ese sentido era una especie de símbolo de lo que había sido en otros tiempos, su actuación en distintas cosas especiales, pero también en el carnaval, ¿no? Entonces acá es una foto en la que se pueden identificar incluso mucha gente. Él es un señor mayor, pero hay muchos jóvenes, bueno, no los voy a decir porque evidentemente uno por uno es imposible, ¿no? Pero están, ahí está, por ejemplo, el doctor Arriaga, está Álvaro Caputi, está Franco Maglio, están Mario Vesga, está don Pedro Minetti, está el doctor Bozo, está Noé Arriaga, están las dos, Aida Ramela y la hermana, están los de San Malvide. Bueno, yo una vez la llevé, esta foto, que yo no conocía a nadie, la llevé una vez a lo de Vesga, y la señora de Vesga, Cota Vesga, y como estaba el hermano, me dijo, este es mi hermano, y entonces, bueno, fui una tarde, hace muchísimos años, y entonces ella y la mamá, que tenía una memoria excelente, me fueron diciendo uno por uno quiénes eran, ¿no? Yo jamás hubiera sabido, sino de ninguna manera, sino si alguien no me hubiera ayudado, ¿no? En eso es imposible. Preguntan cuál es Arriaga, Margarita. Y Arriaga es el que está en la escalera, acá. Este señor, sí. Este es Neri Arriaga, y acá arriba está Noé Arriaga, que es hermano de él. ¿Acá? Ese señor es Noé Arriaga. Después está Humberto Franco Maglio, que fue intendente de acá. ¿Para abajo? De San José. Está acá abajo, que está cortado, es uno de los que está cortado a la izquierda. Izquierda mía, ese señor. Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, bueno, está don Pedro Minetti, está, bueno, hay mucha gente conocida de ese tiempo, por supuesto. Ellos eran jóvenes y estaban en el baile, ¿no? Y bueno, y rodearon a este señor que era de otra época. Está. Bueno. Preguntaba Anabela qué es la espumilla y yo le decía que es una tela más fina que el crepe que se mencionaba ahí. Sí, sí, había bastante. Y había otras telas que ahora no se usan, evidentemente. Totalmente. Totalmente, ¿no? Pero que además basadas incluso en seda, en algodón.
Sí, pero incluso se decía que, por ejemplo, que se importaban telas ¿Cómo no? para hacer los vestidos Ujú. y que se importaban adornos que venían de, bueno, de Europa, por supuesto, y si venían de París, mucho mejor. Pero entonces se anunciaban, era otra sociedad. Es lo más difícil en la historia es ponerse en el tiempo que toca vivir. Porque eso es increíble. Nosotros medimos muchas veces con nuestros parámetros cosas que es imposible medirlas con nuestros parámetros. Tenemos que, de alguna manera, nos cuesta muchísimo, pero adecuarnos al tiempo ese, que es un tiempo que lejano, cada vez va siendo más lejano, ¿no? Bueno, sí, Adriana. Bueno, no, acá un carnaval de 1919 que dice que pasó sin pena ni gloria. Había Sí, un tema de gripe que sí, venía llegando a Uruguay, la gripe española. No se logró formar una comisión. Donde más se claro. destacaron las reuniones fue en las reuniones sociales de Fraternidad, el Juventud Unida y Quo Vadis, que se reunía generalmente en la sociedad italiana. Sí. El desfile fue aburrido, con algunas máscaras sueltas, las murgas con poco interés, poca concurrencia, hubo falta de dinero. Y bueno, y al último momento, como hoy explicaba Margarita, también algunos jóvenes reunieron sus energías y salieron a recolectar fondos entre el comercio. Y bueno, dice que lo que se destacó allí fue una farándula estudiantil formada por elementos del liceo. Fíjense también la participación de los alumnos liceales en el carnaval, cosa que muchos años después nosotros la vamos a encontrar a través de las estudiantinas, salvando todas las distancias. ¿Ah? Claro, Pero claro bueno, que sí. los elogios del público, dice, fueron importantes para ese grupo estudiantil. Claro. Bueno, pero esto tiene que ver también con que en Montevideo ya los grupos de estudiantes estaban justamente organizando el carnaval y Claro. haciendo otro tipo, e incluso haciendo otro tipo de espectáculos que resultaron, estoy hablando de década del 20, que resultaron sumamente interesantes. Ejemplo de ello, los famosos atenienses, Claro. del cual el Loro Collazo justamente fue uno de los promotores, él y su hermano, y los Fontaina, que eran estudiantes. En ese caso eran estudiantes de la Facultad de Medicina, claro, bueno, era otro nivel, pero que ellos se presentan justamente en los carnavales, comienzan presentándose en los carnavales y luego hacen otro tipo de proyección en teatros, claro, fuera del carnaval, pero comienzan así. Quiere decir que no es extraño justamente que ya los estudiantes comiencen también a realizar esas actividades. Y otra cosa, con respecto, tú mencionaste la gripe española, bueno, está en tiempos de pandemia, no nos vamos a, no nos asombramos ahora de no nada. nos vamos a asustar de eso. No, para nada, pero les quiero decir también... Pasaremos a la historia como un año sin Sí, carnaval, el año claro, pasado y demás. también Bueno. es cierto, pero en los años 20, en el 21, en el 22 también, hubo problemas con la tuberculosis. Exacto. Hubo justamente, hubo un carnaval que prácticamente no se realizó, Sí, creo no que es el sé. 22, porque también había mucha gente que estaba contagiada y había mucha gente que se encontraba en el lazareto que había justamente para dividir los que no estaban en la casa, que había muchos en la casa, o en el campo, como se hacía, se los llevaba al campo para, bueno, respirar otro aire y alimentarse mejor y todo lo que fuera, pero había un lazareto acá para la gente que no tenía recursos, y bueno, y entonces para nada el carnaval brilló por su ausencia. Quiere decir que el carnaval sufría los avatares también de las situaciones políticas, económicas, bueno, sanitarias, de salud, todas las que claro. fueron. Claro. Claro. Luis Eduardo Diana dice, de ahí la confusión de la senadora Bianchi, pero no sé a qué se refiere, a qué confusión. No sé, la verdad que no sé. Bueno, no si sé después nos aclara, es capaz que después le lo puede damos aclarar. la palabra. Sí, Bueno, sí, seguimos un poquito a ver si vamos terminando. Ah, perdón. Sí, Las por comisiones. favor.
Ah, Acá no, tenemos claro, los datos, sí. Diga, diga. sí. Acá justamente, acá está la comisión justamente que le pide al Consejo, se entrevista con el Consejo, que el presidente del Consejo era Carlos Larriera, y les pone, bueno, la situación, y bueno, y pide justamente que lo apoyen. Acá pide, la comisión solicita, y acá la comisión ha resuelto disolver, se disolvió la comisión. Fue rápido. La falta de recursos, La gestión claro, más rápida. la gestión más rápida que pudo haber. Por un lado, la gestión del carnaval, por eso les digo, los avatares siempre fueron especiales. Acá se pide justamente al presidente del consejo, en ese momento era consejo de administración se llamaba, Sí. y lo presidía don Carlos Larriera, y acá le dicen que no, que hay falta de recursos, y bueno, la situación Se es acabó otra, el carnaval. no hay carnaval. ¿Sabes? Bueno, no, una característica que se trató de hacer, de aquello bárbaro, que la gente se disfrazaba de lo que quería, ¿no? Se trató en lo posible ya en los fines del siglo XIX, y por supuesto, en estas décadas que yo me he ajustado, a que hubiera gente que se disfrazara y que se mostrara disfrazada para bailes, para recepciones o para el corso, como vimos. Bueno, acá es una persona que se ha disfrazado para un baile, ¿no? Bueno, y también otra preocupación, bueno, acá vemos justamente, esto es un baile en la sociedad italiana, y es un baile que esta fotografía que la sacó Chavalgoiti y está en una revista que se llama La Semana, y fíjense ustedes que están en la sociedad italiana, y es un baile del centro, cuando dicen centro recreativo, es Juventud Unida, es el antiguo Club San José. Ahí pidieron justamente a la local, que ya estaba, porque el local de la sociedad italiana es de 2011, creo, 1911, y realmente se aprovecha para este tipo de eventos también, generalmente del centro recreativo. Y acá los vemos disfrazados, con sus caretas, algunos se las han sacado, pero siempre, siempre, siempre con esa tradición de que el baile, había un baile que era de máscaras solas. La gente tenía que ir disfrazada. Después se sacaba la máscara. ¿Ah? Muy bien. Había otros que eran disfraces, que era de disfraz y particular, se decía. Cuando se decía que era de disfraz y particular, la gente podía, los mayores generalmente, a veces no se disfrazaban. Aunque el buen humor de los mayores era a veces bastante especial. Así que también los tenemos en los bailes del carnaval. ¿Tá? Después que uno se Sí, pone la careta, Margarita, ya. sí, eso es muy importante. ¿Este es el final? Sí, señora. Sí, señor. Bueno, yo qué sé, yo traté de acercarme al carnaval, el carnaval que es una demostración realmente muy arraigada, muy arraigada. Por eso les digo, no es solamente el carnaval lo traen los españoles y viene acá y se queda y permanece. Claro que cambia también, el carnaval cambia. Hoy somos distintos para esto, ¿no? Este carnaval que le cantaron muchos autores, incluso yo simplemente voy a recordar que Rubén Darío hace una canción del carnaval, ¿no? Que empieza justamente diciendo: Musa, la máscara presta, ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta del carnaval. Nada más. Bueno, muchas gracias. Hay un espacio para preguntas. Quedamos si abiertos, sí, a las preguntas. Si alguien quiere, voy a dejar Es bastante tarde. No, pero Margarita, es la hora de acostarse ya. Ya está, hay un montón de gente durmiendo ahí. La usina. Me imaginaba. Sí, no, es impresionante, se nos ha dormido toda la gente. No, no estamos durmiendo. ¿Viste? Yo tengo una duda. Diga. Cuando Margarita mencionó lo que nosotros llamaríamos hoy UTE, la empresa de usina. Sí. Ese edificio, en este momento, ¿dónde estaría ubicado? Te voy a contestar porque, bueno, ese edificio lo tengo tan presente porque... Sí. La comprenden las generales de la ley. Sí, sí me comprenderán.
No, ese edificio hoy no existe. Estaba en la calle Colón y Siganda, ¿Dónde está Antel? donde está Antel. Ese era el edificio de la UTE, de la usina, que después, cuando bueno, las usinas eran particulares, con la generadora que yo dije, y después, en la época de Valle, se nacionalizan y pasan a ser usinas del Estado, ¿no? Después, usinas y teléfonos del Estado. Pero ese lugar funcionó, bueno, voy a recordar en qué año es que se va a demoler, 1966. ¿Está? No, yo lo conocí entonces, está perfecto. Podías Porque haberlo conocido perfectamente. Claro, primero me pareció la cárcel, lo que le decía No, ahora no. el Politécnico. No, Pero no. después cuando tú dijiste que Colón y Siganda estaban Sí. con adoquines, yo Sí, dije, sí. bueno, me acuerdo, era muy chiquita, pero me acuerdo que es donde está Antel ahora. Muchas gracias, Margarita. No, por favor, me encantaba. Pero, Margarita, yo fui a algún cumpleaños a ese edificio. Por eso. ¿O no? Ivonne, pero cómo no, porque... O no decimos nada mejor. No, digan. No, Digan. Ivonne, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que al lado de ese edificio estaba mi casa? Y es lo que te digo, yo a esa casa fui a algún cumpleaños. Entonces, claro, era tu casa. Y en los cumpleaños nos pasábamos siempre para un lugar que era justamente donde habían estado la sala de máquinas, que jugábamos siempre allí. Ahí, por eso. Sí, estoy segura que te acordás. Porque claro que me acuerdo, sí, la ubicación exacta. ¿Cuántos recuerdos? No son carnavales, pero fueron cumpleaños. Sí, bueno, pero también nos está delatando de que somos bastante veteranos. Exacto. Bueno, años vividos. Sí, años vividos, sí. Bueno, lo que pasa es que también, a ver si yo puedo darle acá, el hecho de que nos acercamos ay, qué lástima que no me pueden ver. No te veo. Qué horrible, no te te das vemos. cuenta. Ahora voy a poner el video. Así tienen el placer de verme. Además porque tengo las serpentinas y todas esas cosas ahí. No, pero les decía que a medida que vamos avanzando, sí, nos vamos encontrando con otros datos, con los tablados, con la mayor participación de la gente. La gente, acá lo que vamos a encontrar en el carnaval de San José, y probablemente esto ocurra en todos los departamentos del interior, es el compromiso de la gente de los barrios. Y el otro día cuando estábamos armando, investigando todo eso, yo les decía, pero pensar que había un tablado acá en la esquina de Espínola y Siganda, y el otro estaba en Espínola y 18, y el otro estaba en la esquina de la Plaza 4 de Octubre, y el otro estaba en la otra esquina de la Plaza 4 de Octubre, y 2 cuadras más allá en Colón y en Rincón. Claro. Y bueno, ese fue el auge realidad de los tablados en los años 30 y 40, que justamente ahí vimos otro tipo de carnaval diferente también. Totalmente. Ese es el carnaval que vamos a abordar en la próxima. Claro. Y queremos justamente pedirles a los que están participando, si tienen algún material fotográfico, por ejemplo, de los bailes, etcétera, o de algún corso, bueno, también será bienvenido para enriquecerlo el material que tenemos nosotros. Por ejemplo, ni en el Club Fraternidad, ni en el Club San José hay fotografías de bailes. Entonces, cualquiera que tenga una fotografía de baile de carnaval, sirve. Ya tenemos alguna que nos llegó de algunos niños disfrazados, porque justamente el otro día buscando en la prensa, me encuentro con el nombre de unos niñitos que fueron disfrazados, una canasta de verdura. Yo le decía, bueno, si hoy te vemos con una canasta de verdura, probablemente estés cotizando en bolsa por el precio de las verduras. Pero bueno, esas fotos nos sirven justamente para ir enganchando esos relatos, para ir haciendo encajar los documentos que vamos encontrando para las décadas que vienen. Porque vamos a ir del 20 en adelante
hasta el 50, que es donde justamente hay una fuerza muy importante del carnaval y donde empiezan a aparecer conjuntos y ahí sí hay relatos, Claro. hay imágenes, o sea, es más contundente la presencia del carnaval en nuestro departamento. No sé si hay alguna pregunta. ¿Nada? No, Nada. ya es bastante tarde. Sí, ¿Están dormidos? 9:15, acá, yo ya tenía la almohadita acá al lado, pero bueno, quise disimular, Margarita. Los invitamos para el jueves próximo, 19:30, por este mismo canal. Siempre con los mismos datos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Y Chao. manden fotos. Gracias, muchas gracias. Chau. Manden fotos. No, yo decía, a mí me emocionó. Manden sólidos. Sí, que vea. A mí me emocionó que. Ah, perdón, Edi. Ahí Sí. preguntan algunos dónde se pueden aportar los 300 pesos. Bueno, puede ser en la secretaría. Que lo damos a la cobranza. En la secretaría o después por privado le pasamos el número de cuenta de la institución, ¿verdad? En la secretaría que estamos lunes, miércoles y viernes, ahí también. Muchas gracias. 091-357-094 es el número institucional del ICE por si quieren mandar algún dato o contactarse. Y esto que estamos haciendo hoy queda subido al canal de YouTube del Instituto Cultural Español, así que si alguien quiere verlo, repasar o lo que sea, queda por allí también. ¿Ah? Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Saludos. Chao. El curso ya es 300 pesos. Ella dijo al empezar que vos no estabas. Ah. Es una colaboración, no es que el curso salga, es una colaboración. Yo una cosa que tengo bastante bien son los oídos. Lo que pasa es que falta de No se puede hablar, no. que me agudiza el oído. Está fatal, Adriana. No, es que veo poco, pero oigo de maravilla.